Muy buenos días, una hermosa mañana lluviosa acá en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina, y comenzamos transmitiendo el programa Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Esta iglesia nuestra se encuentra ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, aquí cerquita nomás en el barrio Palumbo. Y estamos siguiendo una serie de mensajes del Pan Diario. Hoy vamos con Conociendo los Tiempos. Esta es la tercera entrega. Y leemos el escrito del día de hoy. Jesús actuaba en su ministerio despojado de toda motivación personal. Él tomó sobre sí nuestros pecados y la pena de muerte que nos estaba reservada. Por lo tanto, llevando en cuenta que nuestro bienestar era más importante que lo de Él, siendo Él inocente. Su blanco en la vida era servir y dar la vida en nuestro favor. Negándose a sí mismo, nos dio el mayor de todos los dones, la vida eterna. Cuánto dolor he sentido en mis años de creyente, viendo a personas que buscaban a Dios y tropezaban con estas ambiciones personales de sus líderes y no poder afirmarse en el camino. Y más triste aún es ver a un líder que cuando esas personas no se afirman buscan la falta en el otro, sin tener una pequeña autocrítica hacia sus procederes. Es más, muchas veces se levantan como jueces y condenadores del que supuestamente ha caído, sintiéndose ellos como únicos dueños de la verdad y en muchos de los casos la estación final de toda revelación de Dios. Por eso Jesús nos enseña cuál es el verdadero fruto espiritual. No es cuánto tienes, sino quién eres. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es ese el tipo de carácter que Dios perfecciona en nosotros en el desierto. Es en el desierto que el fruto del Espíritu es cultivado. El intenso deseo de conocer al Señor nos lleva a caminar siguiendo sus pasos. El conocimiento de los tiempos, el conocimiento de su voluntad. Ahora estamos terminando con este tema del conocimiento de los tiempos. Vamos a continuar con el conocimiento de su voluntad. Dios expresa en la Biblia, en su palabra, su voluntad. Y su voluntad está expresada desde el principio. Fuimos creados a su imagen y semejanza para vivir una vida en plena comunión y eternamente con Dios. Seres libres, creados con capacidad de decisión, de decidir que sí o que no, aún de poder decirle que no a Dios. Esa libertad tremenda tenemos. Ahora, muchas veces entramos en situaciones muy difíciles que nos cuesta entender o nos cuesta comprender, y aún después de haber aceptado al Señor, como Salvador, y pareciera ser que las cosas en la vida se van complicando, ¿no? Y pareciera ser también de que como que ahí no hay salida. Por eso siempre recuerdo una etapa de mi vida, al principio, cuando estaba saliendo de todo ese proceso del alcoholismo y las consecuencias que me había dejado precisamente el haber estado tanto tiempo en situación de calle, viviendo los efectos que había producido el alcohol en mi vida, la forma en que había el Señor tomado la iniciativa de traerme a la vida a través de la administración de un capitán del Ejército de Salvación, el capitán Páez, y luego conocer al que fue mi primer pastor, Pastor José María Silvestri,
y Dios continuar una obra en mi vida de restauración, de regeneración, o sea, una nueva manera de vivir, una nueva manera de sentir, despojarme de justamente de una adicción tan fuerte como el alcohol. Y llegó el momento del desierto, llegó el momento del bajón. Hubo un tiempo donde parecía que todo me salía mal. Es más, me había complicado hasta las fuentes de trabajo. Yo trabajaba haciendo trabajos de pintura, me había comprado, me acuerdo, un andamio y estaba trabajando muy bien y de repente ¡pac!, se paró todo. Y bueno, y entré en una crisis existencial, ¿no? Me parecía que, bueno, hasta ahí no me había llegado la cosa. Entonces vino el pastor José María por mi casa a ver qué me estaba pasando. Porque la primera actitud, ¿cuál fue? Dejar de asistir. Yo estaba como maestro en un grupo de crecimiento, dejé de asistir al grupo porque me sentía tan mal que sentía que no tenía nada que darle a la gente. Y empezamos a charlar con el pastor. Entonces por ahí me hace una pregunta. Me dice, ¿vos te afeitás todos los días? Me dice. Y sí, le digo. Vos sabés que a mí me gusta estar bien afeitado, bien arreglado. Dice, bueno, cuando vos estás frente al espejo, me dice, ¿qué te devuelve el espejo? Y le digo la imagen de mi persona. Me veo yo ahí reflejado en el espejo. Bueno, cuando estés frente al espejo, hablale al Roberto que está en el espejo. Y recordale al Roberto que está en el espejo que tu Padre te amó con amor eterno, que perdonó todos tus pecados, que su Hijo te recibió como estabas y comenzó a transformar tu vida. Háblale a ese Roberto que está frente al espejo. ¿Cuántas cosas Él te mostró en este tiempo que estaba siendo amado, cuidado, protegido? Háblale a ese Roberto y recordale que es pieza única e irreemplazable. No hay dos como vos. Sos el único, con tus características, con tu forma, con tu ADN. No hay otro. O sea, podríamos decir una pieza irreemplazable. Y empecé a sentir en mi interior esa liberación, pero aún sin entender el desierto que estaba pasando. Entonces me dice, pastor, tenés que estar atento porque Dios te está llevando de una etapa a otra, de un conocimiento a otro, cosa nueva que todavía no has visto. Y tener que estar dispuesto y preparado para eso. Bueno, al muy poco tiempo de eso, comenzaron las campañas de Carlos Anacondia y me vi inmerso en una vorágine de liberación, de sanidad, de milagros. Y para hacer corto esto, en corto tiempo también estaba coordinando el trabajo de liberación en la iglesia. Entonces ahí empecé a recordar todo aquello que me había dicho el pastor, que con el mismo consuelo que había sido consolado, iba a tener la fuerza y la palabra de poder consolar a otros. Y que lo importante no era cuánto tenía, sino que lo importante era realmente quién era para Dios. Ayer hablaba con una jovencita en la iglesia anoche, en el culto, con una crisis
de este conocimiento y este desconocimiento del Dios que le ama. Claro, ¿cómo entender en el desierto en que está sin trabajo, que recién llegada a la iglesia parece ser de que las cosas no se le solucionan? Bueno, y poder contarnos estas realidades, que este desierto que uno a veces está viviendo nos lleva a tener un conocimiento más pleno de cuál es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, muy sabiamente, nos enseña ahí en el libro de los Gálatas que para Dios lo importante es quién somos. ¿Qué está reproduciendo Él en nosotros? En aquellos que nos animamos a creerle, que animamos a decirle que sí. Es algo que es para toda la humanidad. Toda la humanidad puede recibir esto. Y usted me dirá, ¿y todos lo reciben? No, todos no lo reciben. Pero no porque no quiera Dios otorgarlo, sino porque no quieren recibirlo. Porque hacen uso de su libertad, de su libre albedrío. Y se encuentran como al ser humano en el principio, de decir, no me importa. Lo hago a mi manera. Bueno, uno es libre. Ahora, lo que no saben estas personas que piensan de esta manera es que Dios no se deja conmover en el intento. Él va a intentar hasta el final. Va a insistir hasta el final. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda en qué? No se pierda en la imagen de quién es. No se pierda en la realidad de para qué y por qué fue creado. Y hay un adversario de nuestras almas que fue echado, fue destituido de su lugar, por querer ocupar el lugar de Dios, por querer ser Dios. Y perdió la gracia. Y entabla abiertamente una guerra contra nosotros, sus hijos, contra el ser humano. Y permanentemente, ¿no? Bombardeando nuestras mentes, nuestros corazones, con sentimientos, con palabras, con hechos, para que nosotros olvidemos quién somos. Lo quiso hacer con Jesús. Las 3 tentaciones de Jesús está asignado de esto. 3 veces insistió diciéndole, y si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Y si tú eres el Hijo de Dios, haz esto otro. Y si tú eres... O sea, en definitiva la tentación era que Jesús se negara como hijo, que perdiera el valor de aquella palabra que Dios le había dado frente a Juan el Bautista cuando le dijo, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Sabe una cosa? Esa palabra es para usted, para mí también. Hijos amados, que hemos decidido creerle. Y con amor eterno estamos siendo amados. Y a Dios le complace eso. El poder decirnos que somos hijos amados, piezas únicas, irreemplazables, de gran valor. Porque somos su creación, su real tesoro, su preciado tesoro. Claro, hay cosas que dejar en el camino que nos estorban y nos molestan. Una de las cosas que nos molestan es lo que a Dios le molesta, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y el pecado lo que significa la palabra, errar el blanco. Tener una voluntad expresa de Dios para que podamos caminar en ella libremente y nosotros elegimos el otro camino, por la mía, a mi manera.
Y bueno, es la decisión de cada ser humano y la libertad de cada ser humano. Y Dios respeta esas libertades. Pero es por acá, por donde Él dice, no por donde yo digo a mi manera. Es por donde Él dice. Fue así desde el principio y sigue siendo así. Entonces, ¿qué aborrece Dios? ¿A la persona? No, no aborrece a la persona. Sino al pecado en sí mismo, a la decisión errada que te lleva a estar lejos de Él. ¿Cuán lejos está Dios de cada una de las personas? Tan lejos como usted o yo queramos que esté. Él está cerca, mire, está tan cerca que está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos escucharlo. Se acercó a nosotros, nos hizo sus hijos, nos dio su espíritu para estar con nosotros y en nosotros. Así de cerca está. Ahora, si hay lejanía, ya no la pone Dios, la ponemos nosotros. Dios está tan lejos como usted quiera estar lejos de Él. Por eso el desierto se acrecienta. Se siente un vacío en el espíritu, se siente un vacío en el alma. Y el no entender, y el no poder ver las bondades de su amor, de su gracia, de su misericordia. Vamos a continuar con el conocimiento, pero el conocimiento de su voluntad a partir del próximo programa. Les invito a que usted esté atento, a que podamos descubrir a través de la Biblia, de la palabra de Dios, esta voluntad de Dios para caminar en ella y recibir el beneficio que nos produce el estar en paz con Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor, por todo lo que nos brindas cada día y poder acercarnos cada mañana a ti, Señor, confiados, seguros de que tu amor está por nosotros, de que tu persona está por nosotros, de que tú estás, Señor, ayudándonos, alentándonos, animándonos, corrigiéndonos. Señor, gracias, gracias por cada una de las manifestaciones de tu amor en nuestras vidas. Por eso te ruego, Señor, que este sentir que crece en nuestro corazón pueda alcanzar a aquellos que están viendo estos videos, que están escuchando estos mensajes, leyendo los pan diarios. Señor, que tú les alcances con profundo amor, puedan conocerte y se acerquen a ti, Señor, para poder conocerte cada día más y ser libre de toda maldición, de todo aquello que los aparta de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tenga un hermoso, bendito día. Estamos disfrutando de la presencia del Señor. Sea usted muy bienvenido. Señor le bendiga. Y recuerde, estamos en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz.